Y nos unimos a personas, ¿no?, que en todo el mundo están celebrando y esperando, ¿no? Un gusto estar con ustedes y poder compartir, sí, a partir de la experiencia fundamentalmente, ¿no? Un poco, como se decía, el tema de la inculturación, o sea, cómo Dios entra y está presente, las semillas del verbo, en las distintas culturas. Muchos años atrás hablaba de, cuando uno iba a evangelizar, ir y plantar la iglesia. Y parte de ese plantar, entonces, la palabra, sacramentos, etcétera, etcétera. Si bien a veces se planta la iglesia como un poquito como estructura, entonces capillas, una organización, etcétera, pero hoy por hoy, ya desde Vaticano II, hablamos de las semillas del verbo presentes en todas las culturas, y ese es el verbo que habita entre nosotros. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, de darse cuenta, de experimentarlo, de reconocerlo, ¿no? No es un Dios, bueno, un Dios que nos da un regalo para el que lo sabe, sino que se les ofrece a todos. En la medida que lo reconocemos, entonces lo aprovechamos, ¿no? Y en las culturas, yo creo que se da eso. Creo que para todos nosotros, y este será un poquito el desafío y la riqueza desde una vida misionera, el ver cómo Dios está presente en todas las culturas y cómo cada cultura lo acoge, lo recibe, lo expresa y lo lleva a la práctica de una manera u otra, ¿no? La misión nos enriquece siempre con eso, que no hay una única forma de compartir la fe, de conocerla, de expresarla. Y creo que es lo más bonito también en un tiempo donde, como siempre, vamos al encuentro con los medios de comunicación de uno y el otro, pero al mismo tiempo se crean divisiones. La pandemia nos ha cerrado puertas aún estando muy cerca, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero qué mejor que también en este tiempo entonces de Adviento, preparándonos a la Navidad, que es tiempo de encuentro, es el encuentro de una manera muy concreta de Dios con el hombre, el verbo Jesús haciéndose carne, entonces que ofrezcamos todo eso. Y bueno, y grabándolo, creo que no pensándolo el tiempo, sino que se fueron dando en esta solemnidad también de la Inmaculada. Cuando también Dios la elige a María y quiere para que justamente una persona humana creada por Dios también pueda ser instrumento de esa palabra, la acoja, la ofrezca y la acompañe, ¿no? Así que le encomendamos a María también esto y la vida de todos, y ojalá que todos podamos agregar un poquito más a esto del encuentro en familia, con amigos y otros, a pesar de las dificultades que todos vivimos, ¿no? De una manera u otra. Todos sabemos que Dios, bueno, cuando crea en esa bellísima imagen que encontramos también en la Capilla Sixtina, del dedo de Dios y el dedo del hombre que van al encuentro, Dios nos recuerda que sigue ese contacto. Eso no lo hizo y se fue, no lo hizo y se cansó, sino que se sigue repitiendo, ¿no? Y entonces creo que el mundo tiene que recordar, ¿no?, que este Dios que nos ha creado, sobre todo para quienes creemos, nos hace hermanos entre todos. Y de allí, una vez más, el poder recoger la palabra, no como algo que nosotros la tenemos y que otros, bueno, lamentablemente no, sino también ver cómo la palabra de Dios, en sus distintas formas, que son cosas muy peligrosas a veces, pero aún en otras religiones, esa palabra de Dios, cómo está actuando. Porque la misma Iglesia nos dice que hay verdad de la palabra también en otros, ¿no? Y ese es el gran desafío, yo creo. Ojalá que podamos apreciar, valorar, ir a los puntos de encuentro, sobre todo cuando entramos en diálogo
con otros, ¿no? En el fondo, todos, creo que el alma siempre está sedienta de Dios, ¿no? Y vamos en búsqueda de algo. Alguien me decía el otro día justamente también desde Italia, dice, padre, últimamente veo también muchos jóvenes en busca de espiritualidad, pero no es que quieren ser más cristianos, más católicos, ¿no? Pero sí como que hay que volver a algunas fuentes, ¿no? Y en la vida, bueno, la palabra que la tenemos nos va a ir dando eso, y ojalá que todos los días nosotros la busquemos no como una cosa impuesta, sino realmente como una necesidad que está en nosotros, que Dios ha puesto, ir llenando poco a poco nuestro corazón, ¿no? En la misa por la evangelización de los pueblos, en el misal que el sacerdote tiene sobre el altar, y que seguramente a algunos de ustedes les ha tocado a veces preparar para una misa, ver cuáles oraciones ponemos, etc. Pero hay una cantidad de misas que a veces, bueno, nosotros no es por vacancia, pero nos quedamos con las estipuladas para ese tiempo, tiempo ordinario, tiempo de Adviento, etcétera, etcétera. Pero la liturgia es muy rica y hay muchísimas oraciones por tantísimas otras intenciones, a nivel social, a nivel de hermandad, de reconciliación, de un encuentro espiritual, paz entre los países, hambre, refugiados, enfermos. Hay misas por un montón de situaciones. Y una de ellas es la que a veces se puede utilizar ocasionalmente, o en el mes misionero sobre todo, que es la misa por la evangelización de los pueblos. Y en esa oración, justamente, al iniciar la misa, lo que se llama la oración colecta, el sacerdote dice, oh Dios, que quieres que todos los pueblos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira tu inmensa mies y dígnate enviarle trabajadores para que sea predicado el Evangelio a toda criatura. Y tu grey, y acá lo que yo subrayaría, no que es de menos lo anterior, pero y tu grey, congregada por la palabra de vida y sostenida por la fuerza de los sacramentos, camine por las sendas de la salvación y del amor. Entonces eso, ¿no? El trabajo de cualquier misionero, y diríamos cualquier agente pastoral, cualquiera, puede ser catequista, puede ser ministro de la salud, ministro de la Eucaristía, el coro, lo que sea, ministerio de la economía de la comunidad, lo que sea. No tenemos que olvidarnos que lo que nos une para nosotros es una palabra y palabra de vida. Y bueno, para nosotros católicos, apoyados sin duda, sostenidos por la fuerza de los sacramentos, ¿no? Pero esto nos abre, a mi parecer, siempre un horizonte muy grande, porque nos dice, bueno, ¿acaso no compartimos la misma palabra cuando nos encontramos con otra gente, aún no siendo, entre comillas, de los nuestros? Y nos tiene que abrir, creo mucho, el corazón y la mente. Yendo entonces a mi experiencia, esto es muy poco, y de ahí a que cada uno después pueden ir compartiendo y haciendo historia de sus propias experiencias, porque en definitiva es la invitación a hacer historia y ver cómo Dios nos dio la posibilidad de ir creciendo, y nos sorprendió, a mí me sorprendió muchísimo en muchas cosas. Algunas uno las va preparando, otros las desea, otros las ofrece, pero otras, muchas de ellas me han sorprendido. Y en la vida misionera creo que son las más lindas, cuando uno se deja sorprender por estas cosas, ¿no? Es una gracia de Dios también. Entonces, compartiré desde algunas experiencias desde el continente americano, que estamos todos en la misión, distintas experiencias en el continente. No será muy largo todo lo que digo, pero como puntualmente algunos elementos. En el África, donde también, bueno, muchos años de trabajo, y por allá, no sé si quedó o está parte del corazón, desde Europa, alguna cosita del Asia, y ahí me quedo porque no he tenido y no tenemos misioneros en Oceanía, entonces sería un inventario ir a buscarlo, que también otros podrían buscarlo y ofrecerlo, ¿no? Yo digo, estas son experiencias
o vividas personalmente, o un contacto directo con alguien. Hoy diríamos contacto estrecho, pero positivamente contagioso, en este caso. Entonces, nosotros en América tenemos algo muy bonito, que es este Congreso Misionero Latinoamericano. Argentina fue anfitrión en su momento, después pasó a ser un Congreso Americano Misionero, y es la invitación. Bueno, América Misionera, comparte tu fe. América Misionera, la misión en el continente americano se lo vive con mucha fuerza, ¿no? Y creo que es bonito. Mi primera experiencia con la palabra como tal, si yo hago memoria, porque es cuestión de hacer memoria y de recordar, y se me pueden escapar varias cosas, pero creo que alguna vez en mi casa vi alguna Biblia de esas con los bordes rosados, si no agarro una Biblia y bueno, todo rosadito, ¿no? Y decían, esas son protestantes, ¿no? Alguien pasaba, regalaban o daban o qué sé yo. Era como una idea, que las nuestras eran siempre blanquitas y bueno, en su distinta variedad, ¿no? Después, bueno, nosotros hemos tenido, qué sé yo, de la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, y bueno, hay muchas cosas que después nos tenemos que preguntar. Yo cuando estaba esa Biblia era como, no, esa no se toca, ¿no? Pero no es que no se toca porque un libro no me lo rompan, no se toca porque no, parecía, no sé si era pecado o no, no es la nuestra, qué sé yo. Yo creo que mi primer contacto con la palabra de Dios ha sido un poco en la catequesis, por ahí, cuando nos habían dado un librito chiquitito, pues cuanto más chiquito mejor, yo creo que tiene el tamaño mejor de un celular, un poquito más grueso, los 4 evangelios, el evangelio dicho de los apóstoles, por ahí el Nuevo Testamento, y se iban agrandando, como diciendo, el antiguo, eso es tan viejo, mejor dicho, es difícil de entender, parecía. Y lógicamente, catequesis, la historia de Jesús. Después en algunos lugares, por ahí tenemos la Biblia y hay que ver si está en alguna biblioteca o en un estante puesta allí, si la usamos o no, o sea, qué uso se le da, ¿no? Si en algunas casas, acá no lo he visto mucho en Argentina, pero en otros lados donde la Biblia está ahí sobre la mesa, o sea, que llega, así como puede tener el diario, puede tener también la palabra de Dios. Si la va a abrir o no, otro tema, pero está un poquito más disponible. Cuando teníamos esa Biblia que decía antes, y por ahí había una Biblia familiar, bueno, esta es la tuya, la chiquita, la de catequesis, la otra, por ahí estaba y era la familia. Y, no sé si la usaban mucho, ¿no? Pero tampoco era tema de discusión, así que yo no sé si otras familias la usaban o no. Tal vez hoy hemos avanzado un poquito en ese sentido, en algunos casos, sobre todo quienes han hecho catequesis familiar, tal vez, y algún tipo de cosas. Siempre respondemos, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi casa, no? Y de esa casa, que es el lugar físico, entonces el estante, es un cajón, está guardada, ¿no? Que no se rompa, o no, esa no se está ahí. Al hecho de decir, bueno, la palabra de Dios, de verdad, la subrayamos, anotamos cuando tenemos algo que nos llama la atención, y claro, sabemos que el mismo texto lo leemos hoy, lo leemos dentro de un tiempo y tal vez subrayamos otra cosa, pero es un libro que es nuestro entonces, donde cada uno podría o debería tener el suyo, por así. Pero decir, es mío, esto es mío y esto lo subrayo. Y junto a la Biblia tener ese pedacito de papel o un anotador, un cuaderno, una lapicera. Decía que hoy por hoy, cuando tenemos la tecnología que nos ayuda muchísimo, con la palabra de Dios, con los distintos medios, sobre todo mensajitos a lo mejor de este, del otro, una reflexión del Evangelio de hoy, pero me parece que no deja de tener un gran valor el papel, porque en ese papel podemos nosotros subrayar, escribir, ver
me hace un comentario abajo. Como sabemos, después la Biblia católica, ahí sí, de alguna protestante. Las protestantes pueden tener algunas muy buenas protestantes que tienen algunas citas bíblicas que nos ayudan a ir a buscar una referencia anterior o posterior al texto, y son muy buenas y originales, y sacarse el sombrero también. Pero nosotros, en una buena Biblia católica, tendrá sus comentarios, ¿no? Arriba, abajo, y a veces podemos decir, bueno, a ver este comentario que me dice, o de allí justamente voy atrás. Todo esto que a veces los medios del celular o lo que sea, me quedo con el texto, y está ese texto y está el de hoy, ¿no? Nos ayuda mucho a ir a buscar mucho más rápido un texto, si queremos, lo ponemos y nos va a aparecer el texto rapidito. Pero en cuanto a la lectura, el detenerse, volver, subrayar, anotar, y esa es mi primera invitación, porque fue el camino, bueno, que yo fui haciendo, inclusive ya estando en el seminario. Es decir, bueno, cuando uno lee algún libro de espiritualidad, algún santo, y alguna vez decir, voy a leer un poco más la Biblia, no porque uno no la leía, pero a ver con un poquito más de detención y más profundidad, ¿no? Entonces, primero es eso, es decir, yo no nací de ese contexto donde la palabra de Dios no era una cosa diaria, era una cosa de vez en cuando. Los domingos era la misa, ir y escucharla, pero leerla. Y bien sabemos que, bueno, a nosotros como católicos eso nos ha llevado su tiempo, con la cuestión del latín, no poder tener acceso a la palabra de Dios, y bueno, seguimos pagando las consecuencias de una traducción tardía, ¿no?, de la palabra, de frente a otros que, protestantes sobre todo, que la han tenido en sus manos mucho antes que nosotros. Entonces, de ahí a que tal vez la Biblia sea mucho más un elemento cotidiano para ellos, ¿no? Como decía, yo, si hago memoria, tal vez fue en la catequesis, cuando tenía el librito, los 4 evangelios, el Nuevo Testamento, los evangelios dichos de los apóstoles, pero después era el libro de oración, y era el tema que la catequista nos daba, el dibujito para pintar o cosas así. Entonces, creo que tenemos que preguntarlos, ¿cómo recibí yo la catequesis? ¿Y qué lugar tuvo la Biblia en la catequesis que he recibido, ¿no? Y me parece fundamental. ¿Por qué? Porque a veces es cierto que necesitamos también esas preguntas y respuestas, el dar algunos conocimientos, algunas cosas claras, puntos de referencia, pero todo esto nos tiene que llevar a un encuentro de fe, que no sea solo un conocimiento en la mente, porque después, hoy con tanta información, sabemos que los chicos, los jóvenes, los adultos vamos y buscamos y ponemos en discusión todo, desde la fe a cualquier otro tema. Entonces creo que hay que pasar también mucho por el corazón una experiencia de fe. Y esto al final es lo que es la Biblia, ¿no? Una experiencia de fe. Por eso, para quienes son catequistas, el poder ayudar a esa persona que está haciendo la catequesis, el joven, el niño, el adulto, a recordar y a vivir una experiencia de fe. Es cierto, si después nos recordamos algún texto, los textos concretos, y bueno, con el tiempo eso uno lo va logrando, ¿no? Pero yo en mi historia veo eso, ¿no? A ver, la catequesis fue importante, fue lindo, fue un momento de encuentro, pero en relación con la Biblia, habremos leído algún texto, pero quedaba ahí. Yo no recuerdo para hacer los deberes, después y chau, se terminó, así es que lo usaba. Tampoco que sí que hay que ser fanático y todos los días la Biblia, pero ese manejo con esta es mi Biblia. Creo que hoy se da en algunos lugares. Nosotros, no me adelanto por ahí, algún salto, en Kenia, de hecho, durante la catequesis, fueron los mismos catequistas a proponer, y esto es lo lindo cuando se va haciendo un camino conjunto, que en un momento de la preparación para la primera comunión, los padres le entregan la Biblia al hijo, ¿no? Y es toda una celebración, o sea, importantísimo, ¿no? Esta ahora es tu Biblia, chiquita, ¿no? No masacón acá, ¿no? Pero esta es tu Biblia. Entonces, hacé con ella lo que quieras, en el sentido es tuya, guardala, cuidala, usala, subrayala, etcétera, etcétera, ¿no? Y los padres se comprometen
y es una manera de recordar a los padres también la importancia de esa palabra de Dios, ¿no? Entonces, como parte de la catequesis, y que no es solo el tema, eso nosotros nos preocupamos, o el tema que hay que dar, ¿no? Y pasamos a ser la señorita o el profesor o el catequista, ¿no? En algunos lados. Siempre recordando Argentina, después, como decía, bueno, uno participaba de la misa, ¿no? Lógicamente. Y participando de la misa, creo que la experiencia me imagino, de todos, ¿qué significa la misa para nosotros? En esa misa hay lugar para los chicos, para los grandes, para el que llora, para el que grita, para el que corre, o algunos afuera y otros adentro. Hay gente que se la puede envolver en la misa, o nos dormimos, bueno, pero hasta el cura a lo mejor no se puede dormir, pero la palabra de Dios, ¿qué significa, no? Esa palabra de Dios que es tanto, yo creo que hay entre comillas, un derroche de palabra, ¿no? Tenemos primera lectura, salmo responsorial, segunda lectura, el evangelio. Son 4 textos sin hablar de antífonas y oraciones, ¿no? Entonces, si uno quiere conectar todo, dice, padre, usted es largo, ¿no? Y quiere meter todo junto. A veces se puede, pero algunas son en general muy bonitas también, ¿no? Y esa palabra, ¿y cómo la digo, no? Y es uno de los temas, porque la gente, lamentablemente, el escuchar, es cierto, por otro lado, se cansa rápido. O sea, no es culpa tampoco de la gente, ¿no? Entonces, es todo un desafío, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios? Sabemos que el Vaticano II dio mucho a esto, cuando antes en un momento era la misa, lo importante era la consagración y la comunión. La pregunta con la que yo crecí o escuché, ¿no? Mira, ¿hasta qué hora puedo entrar a la iglesia y recibir la comunión? Y si no, de ahí ya no, tenés que esperar la otra misa, ¿no? Y de hecho a veces decía, bueno, si ya están diciendo el credo, ¿ok? Pero bueno, la palabra de Dios ya pasó. Y después, como el Vaticano II nos recordó mucho que Jesús está tan presente en la palabra de Dios como en su cuerpo y en su sangre después. Las 2 grandes liturgias. Pero ¿qué significa y cómo la llevamos, ¿no? En todo eso. Yo creo que hay mucho de la Iglesia, gracias a Dios, muchos intentos para revivir todo eso y vivirlo de una manera positiva, preguntando, que el títere, que el muñeco, que la pantalla, que cada uno intenta hacer malabarismos para que esta palabra llegue, ¿no? Y pastoralmente a veces se puede decir, bueno, vamos a elegir solo una palabra y vamos a profundizar esa, o en vez de estas, de primera lectura y segunda, una de las dos, y después, sobre todo cuando se está con niños, ¿no? Pero por ahí los grandes, como digo, no escapan a la realidad de los chicos también, en esa atención a la palabra, ¿no? Pero sí ha sido el momento cuando yo entonces me escuchaba. Y lógicamente uno no tiene que recordar todo lo que escuchó en todas las misas. No sería tampoco ese el objetivo, pero bueno, la palabra ha ido cayendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, si nosotros vamos a ver Isaías 55, 10, 11, dice que la palabra cae como la lluvia y no vuelve sin producir su fruto, ¿no? Y entonces ahí vamos inventando en una cuestión de fe. Aún si voy a misa y si no puse atención, o estaba cansado y le escuché, pero dije, gloria a ti, Señor Jesús, o te agradecemos, Señor, pero después que no me pregunten de qué hablaba. Pero gracias a Dios la palabra entra. La palabra es tan sagrada y tan potente y tan fuerte que es esa gota que justamente en la casa entre como la humedad que aparece antes o después, ¿no? Cuando nosotros nos comprometemos después cuando escuchamos la palabra, yo creo que las ganas de compartir la vida con la gente, al menos en experiencia por acá, y eso es lo que ya después May nos va abriendo a todos y a muchos, y es parte de esta iglesia latinoamericana o americana, de levántate y camina, y anuncia, y comparte, evangeliza. El deseo de solidaridad, ¿no?
creo, con los grupos, ir a la Hermana de Calcuta, ir al Cotolengo, e ir después de los cortadrillos, y bueno, y vamos. Y yo me acuerdo que uno llevaba la palabra, ¿no? No todos, y no significa que estaba mal el que no la llevaba, pero en un momentito a veces, me acuerdo de oración, uno lo hacía, ¿no? Porque más allá de la importancia de estar, de compartir, de tomar unos mates con esa gente, de pretender ayudar a hacer unos ladrillos de barro, qué sé yo, o limpiar o dar de comer a los ancianos, a veces en algún lugar la palabra uno la iba llevando, ¿no? Entonces uno creo que va reflexionando, la palabra va calando. Y lo interesante es, me parece, es que también uno se dé cuenta que a lo mejor esa palabra como tal yo no la tengo, no la estoy usando en mi diario vivir, pero de alguna manera va trabajando interiormente, ¿no? Como trabaja el aire sin que nos demos siempre cuenta que el aire está trabajando dentro de nosotros, ¿no? O la sangre que se va moviendo. Cuando uno va tomando la palabra, yo creo que en mis experiencias ya misioneras, o sea, a partir del cortadero del ladrillo, una misión en Quebracho Herrado, me acuerdo, pero ya con Padre Bernardo, los que lo han conocido lo recuerdan, pero bueno, más allá de él, otros muchos del grupo, que no habíamos podido ir a Pirané, la gran misión, entonces bueno, hagamos algo por acá, algo más cerca. Pero ya después en Pirané, interesante, ¿no? Porque era como el susto, no, si voy al otro, ¿qué hago? ¿Y cómo, qué le digo? Si yo no tengo preparación bíblica. Y resulta que estamos yendo con la palabra, sea toda la Biblia o unas hojitas o lo que sea, ¿no? Y me acuerdo que entonces hacíamos encuentros de preparación entre todos, de formación, una parte del día, y otros momentos en el que salíamos casa por casa, ¿no? Cuando uno iba casa por casa, entonces se iba con eso que había preparado. Pero bueno, hoy vamos a reflexionar sobre el texto de la Anunciación de María, que está hoy, por ejemplo, ¿no? En esta fiesta. Vamos a reflexionar y vamos a compartirlo con la gente. ¿Saben qué está esto, la Biblia? Vamos a leerlo y charlamos o qué. Y está bien, pero uno se prepara. Se prepara a veces con el riesgo de como ir y dar una clase. No siempre se comparte la fe, lo que decía antes, ¿no? O se lo hace de otra manera, pero también para la gente, si llegó el misionero, viene que está preparado, parece que este sabe, ¿no? No tiene papelito y tiene todo. Y la palabra sabemos que, de hecho, pasó a estar escrita y a tener copias muchos años más tarde de todo el evento de la fe. Y yo creo que, bueno, nos prepararon así para animarnos a nosotros y que no nos desalentemos. Si vamos a un lugar, bueno, ¿qué hacemos? Como el encuentro con la gente, vamos a tomar el mate, el tereré, pero bueno, vamos a rezar también, etcétera, etcétera. Y fue muy lindo. Cuando hicimos otra misión, yo era seminarista, ¿no? Después en Palo Santo, otra comunidad a unos kilómetros de Pirané, y aquella vez la cosa fue distinta. Me imagino que se nos habrá propuesto de una manera distinta. Y ahí fue donde, como decía antes, yo me sorprendí. ¿Por qué? Porque la cuestión no era tanto, bueno, preparamos este texto y vamos a ver este tipo de preguntas, lo reflexionamos y después vamos a compartirlo, ¿no? Que está bien también, ¿no? Es lo que uno hace muchas veces. Pero en el asunto con el otro, como uno no sabe en qué situación está el otro, entonces era como ir y ver la situación de la gente, y esa situación provocaba el recuerdo de algún texto bíblico. Si alguien enfermo, nos va a recordar algún ejemplo de Jesús con los enfermos. Si hay alguien pobre, y bueno, Jesús acercándose y hablando en la montaña. Si hay alguien contento, también Jesús que curó a algunos, o los chicos. Entonces, algún texto bíblico, ¿no? Alguien que tuvo que salir de su lugar, el Éxodo. La situación concreta provocaba el recordar
Y ahí está cuando uno la palabra ya no es entonces que la uso para poder ir y compartirla, sino que como yo ya la hice parte de mi vida, no toda la Biblia lógicamente, pero eso me va abriendo las puertas para que comparta y haga eco yo del otro, no que el otro tenga que hacer eco de lo que yo digo. El proceso es al revés, ¿no? Me parece siempre muy interesante, sobre todo cuando va con adultos. Y yo agradezco, por eso no es tanto un elegir algo y darlo, sino es escuchar y a partir de ahí ponerlo en práctica, ¿no? En mi tema vocacional, prácticamente, hice algo que algunos dirían, no, eso no se hace, ¿cómo lo va a hacer así? O otros dicen, no, eso también se puede hacer. Y yo creo que, bueno, no hay que abusarse, lógicamente, pero creo que habla mucho, ¿no? Es que, bueno, esta palabra, si Dios me va a hablar a mí, como me dijo en aquel momento Padre Bernardo justamente, cuando fui a plantearle mi vocación, mis dudas, qué sé yo, lo que estaba viviendo, dice, mira, si yo te doy un texto para que vayas, lo leas y lo reces, tal vez yo te estoy orientando ya en algo, en una dirección, sin quererlo. Entonces, reza mucho y decirle a Dios que te hable, ¿no? Si la Biblia es Dios que le habla a su pueblo, decirle a Dios que te hable. Reza, y después abrí la palabra de Dios y a ver esa palabra de Dios cuando la abras, ¿qué te dice? Claro, es un poco de ansiedad uno tiene, ¿no? Porque a ver qué me va a decir. Y de hecho, que abro la llama de los apóstoles, el envío misionero, se me quiere agarrar la cabeza, ¿no? Y de ahí es que la palabra, Dios sabe, entonces uno la puede enfrentar con mucha confianza, ¿no? No digo que hay que tomarla así y a ver, bueno, uno llega a un lugar y dice, vamos a ver, ¿qué nos dice el Señor? Puede ser, pero tampoco como digo para banalizarlo, ¿no? Pero sí hay momentos en que uno puede decir, bueno, ¿y hoy qué me dice, no? Hay gente que se pregunta, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Qué hago? ¿Cómo la hago, no? Bueno, hay tantas maneras. Entonces, bueno, todo esto que se fue dando, ¿no? Después teníamos ya la semana bíblica, o el mes bíblico en septiembre, muy típico nuestro. Yo en los países del mundo eso casi no lo he visto. Por ahí lo hacíamos, por ahí en Kenia. Ah, sí, porque San Jerónimo, entonces. Pero no, la fuerza que tiene acá en Argentina, yo todavía no lo he visto en otro lado. De hecho, que Papa Francisco tiene que declarar un domingo para la palabra de Dios. Nosotros tenemos el mes bíblico, ¿no? Así que creo que en ese sentido tenemos una gran riqueza que se podría aprovechar bastante bien y que la están aprovechando, que ustedes han hecho un buen trabajo. Después encontré otra realidad, que nosotros en San Francisco, al menos yo no la he visto, no sé si existe o hay tantas cosas que uno no sabe que están, así que tomándose con mucho respeto también a lo que uno no sabe, que uno es más lo que no sabe que lo que sabe, pero están los de habrán escuchado, las comunidades eclesiales de base. ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? Comunidades eclesiales de base. Estas son comunidades que van creciendo y sobre todo animadas en lo que yo conozco, puede ser que esté en otras partes del país mucho, en la parte de Formosa y el noreste argentino. Norte, noreste. Era Fontana y Barreta, localidades de Formosa, que con la presencia de padres claretianos y otros habían trabajado mucho esto en esta zona del país. Como digo, yo conozco eso por los misioneros de la Consolata que estaban en esa zona, ¿no? Trabajando. Entonces, cuando fuimos, entonces nos hablaban las comunidades eclesiales de base. ¿Qué son? Es lo que nosotros escuchamos en los Hechos de los Apóstoles al principio, ¿no? ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Compartiendo la vida. Se reunían para compartir el pan, para la enseñanza de los apóstoles, para compartir sus necesidades, ese partir el pan era la Eucaristía, etc., ¿no? Y eso fue muy fuerte en América Latina, con
como Medellín, Puebla, o sea, desde muchos años atrás, ¿no? América Latina fue optando un poquito por esto, pero no todos las hemos asumido, no todos se dio la misma fuerza, cuesta moverse, es que en Quilmes, por ejemplo, Buenos Aires también se trabajaba eso. Entonces, estas comunidades que se reúnen para reflexionar en torno a la palabra. Entonces uno lee la palabra, la reflexiona, la medita, y dice, ¿qué me dice a mí? ¿Y qué nos dice a nosotros? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Era eso, es una reunión en torno a la palabra. Pero es una palabra divina, no es para saber más sobre la palabra. De hecho, se va siempre a la acción, ¿no? No hace mucho, otra experiencia también, inclusive estando fuera del país, pero conocíamos gente allá del norte de las Misiones, que me pedían, primero Monte Lindo, un lugar allá en cerca de Pozo del Tigre, Formosa. Y entonces, me acuerdo, una vez hicimos una misión en otro exterior del campo y nos decían, bueno, padre, venga todos los días, y iba con un seminarista a un programa de la radio. Entonces hablo un poquito sobre algo de la fe, algunas canciones, poníamos grabadas ahí un momento. Y en Montelindo, entonces, hasta algunos meses atrás, que a veces me pedían, bueno, a ver, iban pidiendo a distintos misioneros o padres o laicos una reflexión, era una vez a la semana, tienen el programa. Y bueno, también eso ayuda a la gente, ¿no? Solo que entonces, también ellos después, siempre con el tiempo, ir buscándole variedad, ¿no? Para no ser cansados, que la gente ponga intenciones, se rezaba por ellos. Y luego la palabra, ¿no? Así que esto es algo muy, muy bonito, como digo, los caminos, ¿no? Y América Latina tiene mucho de esto. Yo cuando fui a Colombia, ahí fue otra de las sorpresas, ¿no? No solo cuando leí la Biblia y me dijo a ver que la llama de los apóstoles, sino que muy fuerte todo el tema de comunidades de base en algunas zonas. De hecho, yo llego, una vez vamos con el formador, hay mucha gente, me acuerdo, y bueno, se dividen o nos dividimos en grupos, no me acuerdo cómo fue la metodología, cómo nos dividieron, no me acuerdo de eso hace mucho tiempo atrás, éramos jóvenes aquella vez, y bueno, nos dividen, se comparte la palabra, y en algún momento entonces se dice, bueno, ahora seguimos con el ofertorio. Y esa era la misa, ¿no? Había comenzado la misa. Y ahí estaba la liturgia de la palabra, entonces compartida en grupos, en un gran salón. No la misa, y bueno, vamos, empezamos la misa en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y así total, una cosa. Sí, no, empezó la misa, una oración inicial muy simple, pero que nunca la pensé que era el inicio de la misa, pero de hecho estuvo. Después nos reunimos en grupos, se comparte la palabra, se ve, y después se seguía con la misa, ¿no? Mira vos, qué bueno y qué interesante, ¿no? Así que esta es parte de mi experiencia aquí en América Latina. En Ecuador, cuando fui a uno de los congresos misioneros, con esto concluyo la parte de América Latina, recuerdo que voy a visitar a un padre en una misión, y yo sé que nosotros estamos en tal lugar, entonces me acompaña un hijo de la familia donde estábamos, llegamos allí, y como a la iglesia, yo no sabía a qué hora eran las misas. El padre, como había dicho, que tenía que ir al cerro para alguna celebración o algo, porque después venía para la misa, posiblemente. Yo llego a la casa parroquial, llegamos con este muchacho de la familia donde estaba. La señora le preguntó por el padre, quien estaba en la casa, dice, no, todavía no ha llegado. Y yo después más tarde digo, mire, yo no es por nada, o sea, faltaría, yo recién llego, pero si quieren, él le celebró la misa, o si necesita, o no será como hacen otras veces. Y la señora me dice, padrecito, tómese primero un café, que usted recién llega, y después, cuando esté listo, vaya para la iglesia, y ahí se une a la misa. ¿Cómo era la cuestión entonces? Que ellos inician como si fuera una celebración de la palabra. Si llega el sacerdote, entonces el sacerdote hace su parte con la consagración, etcétera, etcétera. Si no, bueno, de ahí seguirán distribución de la comunión desde el sagrario y adelante, ¿no?
Y por eso que cuando yo llegué, después me presentó ahí, llegaron revistas, vayan, ellos habían hecho la lectura de la palabra, habían compartido a alguien algo sobre, no sé si alguien una reflexión, entonces el encargado hizo una reflexión. Yo no sé si llegué justo para enganchar con el credo, o el credo había terminado, y de ahí en adelante yo seguí con la consagración y chao, ¿no? Es cuando la palabra es importante. Bueno, nos vamos a reunir no porque hay misa solo, sino porque la palabra nos convoca. Y vuelvo a la oración inicial, ¿no? Convocados, reunidos por la palabra de vida y sostenidos por la fuerza de los sacramentos, ¿no? Así que bueno, esto no sé si en breve porque son salpicones, de todos modos es mucho por la historia de uno, por una experiencia aquí y una allá, el valor de esa palabra que fue creciendo con el tiempo, por uno estar metido más contacto con la palabra. La palabra nos invita a salir, ¿no? Y, y a movilizarnos de alguna manera. No sé, ¿una pregunta por acá o pasamos al África? ¿Una pregunta? No, padre, sigamos nomás. Si te parece. Sigamos. Bueno, si tienen coraje ustedes, yo sigo. No, de mi parte, muy interesante todo lo que estás contando, padre Daniel. Nunca lo había escuchado, todo eso que estás contando. Muy interesante. Claro, como bueno, son vivencias, en realidad, no, sí, no es teoría, ¿no? Sí. No, pero de hecho, o sea, sé que la palabra es... yo la he vivido también como palabra de Dios haciendo oración con niños, y ahí es cuando aprendí a escuchar más lo que leo, a escuchar más a lo que me dice Dios, haciendo esa oración con la palabra. Palabra es el centro. Y bueno, cuando vos decías que fue toda una vivencia, bueno, yo es como que me hacía ahí conmigo porque, bueno, también mi vivencia de acercarme a la palabra fue con los oratorios, las oraciones que hacía con los niños. Ahí fue cuando me acerqué a la palabra, cuando empecé a vivirla. Sí. De hecho, estando en la secundaria con los maristas, como mi papá nos llevaba a mi hermano, a mí y a otros vecinos por ahí a la escuela, cuando yo iba a trabajar siempre llegábamos temprano. No llegábamos para abrir el colegio, pero más o menos porque entonces o caminábamos o aprovechábamos que él hacía el paso. Y uno pasaba por la capilla, pero muy poco con la palabra en sí, era una oración y por eso muy bonito también. De hecho, yo creo que la unión hace más que el encuentro con la palabra, excepto esa vez que Bernardo me dice, a ver, abrila, ¿qué te dice? Y en las misiones, lógicamente, pero la respuesta vocacional es un encuentro con Dios, o ahí que está hablando y está movilizando las cosas. Después, lógico, ¿no? Cuando hacemos las oraciones con el grupo, se leía un texto, se cantaba, el silencio, y es ahí donde la palabra uno la tiene que dejar, y hay que rumiarla, la famosa frase, ¿no? De rumiar la palabra, ¿no? Y creo que es lo más lindo, eso da frutos, por eso que así sea que una persona también va a misa una vez en su vida, ya, que estoy exagerando, pero aún así, esa palabra semilla que se ha sembrado, ¿no? Y por otro lado, recordando que Dios se la puso cuando crió a esa persona. Entonces, creo que hay que ir muy puntas de pie en todo ese tema y no vasallar con una soberbia religiosa por parte nuestra, ¿no? Bien, si pasamos al África, es interesante porque el África tiene la palabra de Dios en sus manos, a mi modo de ver, mucho más que la teníamos nosotros, por ejemplo. O sea, yo sin duda, y nosotros más o menos, como decía, por ahí el norte, con esto de las comunidades de base, Colombia, tal vez un poco más, que son mucho más religiosos, el canto, y qué sé yo, nosotros, más laico que otra cosa, al fin y al cabo. La iglesia los domingos, el resto de la semana, muy poca actividad. Yo de parroquia, los enfermos, después uno con el tiempo, pero bueno, África tiene, ¿no?
y es bueno, la realidad también de un pueblo que sufre, que está necesitado, y lo ha acogido a Jesús y ha sido objeto de trabajo misionero por tantísimos años, ¿no? Como sabemos y como lo fue también nuestra América Latina, la misión estuvo unida a lo político, ¿no? A la colonización. Se trajo la espada y la palabra, se dirá por ahí, una de las tantas frases y qué sé yo. Y en África, bueno, también, ¿no? Y bueno, al haber sido países colonizados por Inglaterra, entonces van a ser anglicanos, una tradición fuerte anglicana. Si son colonizados por portugueses o españoles, hay españoles muy pocos en África, pero bueno, ahí van a ser más católicos. Y otros que no fueron colonizados ni por uno ni por el otro y que eran musulmanes, que se han venido de parte de Asia. Los hindúes de la India van a ir con su religión, pero llegando a un pueblo que tiene la religiosidad muy marcada y profunda, ¿no? En el corazón. Y esto es lo que tiene el África. Y es lo que a mí el África me ha dado, diría casi antes que nada, el poder entender la palabra y vivirla. ¿Por qué? Porque está mucho más cerca de donde se sucedió el origen de la experiencia de fe. Digo, la palabra es la expresión de la experiencia de fe, ¿no? O sea, el Oriente Medio, origen de las grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, ¿no? Entonces, que en la cultura donde yo estaba, en Kenia, por ejemplo, los parientes entre familiares, se los va a llamar hermanos, si hay que ser pariente, si son primos con más razón, entonces uno entiende cuando la palabra de Dios, lo que siempre nos han dicho, que miren que estos no son hermanos de Jesús, son los primos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí era siempre, o sea, todos los días mi hermano, entonces uno sabe, pues pregunta, pero hermano de sangre o el otro, ¿no? Es una pregunta medio ofensiva, porque uno hace la diferencia si para ellos no lo es, ¿no? Por ahí. Tiene sus ventajas y desventajas todo, esas preguntas y qué es eso, pero es la realidad, ¿no? O la otra es que, no, me acuerdo como en la primera lectura de hoy también, ¿no? Cuando el hombre está en el jardín del Edén y está desnudo y se avergüenza, ¿cómo estoy desnudo? Ya que no estuvieron desnudos hasta ahora. ¿Y ahora cuál es el problema? Y bueno, es que a partir del pecado ya se desconocen, ¿no? Y al desconocerse ya se cubren. Y no es el pudor. Metimos la pata y ya no somos los mismos, ya nos conocemos y no somos más hermanos, ¿no? Y eso lo recuerdo estando una vez en Uganda, justamente un compañero del seminario, yo era seminarista todavía, me invita a ir a su tierra, y yendo a su tierra, entonces me invita a... Caminamos, vamos a sus parientes, que yo ya a lo lejos se ve a alguien por allá, ya se ve la chocita, en medio de la selva, del monte, lindo, hermoso por allá. Y esta señora por allá a lo lejos, que estaba barriendo, con una tela que le cubría de la cintura para abajo. Y el resto nada, ¿no? Pero cuando por ahí me va a lo lejos, ya agarra y se cubre, ¿no? Se cubre el resto del cuerpo. Es que es eso, ¿no? La hermandad nos hace conocidas y no hay problema, ¿no? Pero lo desconocido o el pecado ya nos diferencia, ¿no? Entonces, para mí el África, como digo, muchas cosas, además de algunos términos que nos ayudan a entender mucho de la palabra de Dios, porque tienen un origen, el suajili, con algunos textos, palabras hebreas, etcétera, etcétera, y árabes, y todo eso se fue mezclando por allá. Así que, como digo, algunas cosas las entendí mucho más desde el África que desde aquí, y desde donde había estudiado hasta ese momento, ¿no? ¿Por qué esta gente tiene la palabra de Dios en sus manos? Es terrible, ¿no? Entonces uno dice, pero entonces como misionero, ¿qué va a hacer? Si la gente ya está acostumbrada a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, uno, por un lado, más allá de que algunos tienen sus religiones monoteístas tradicionales, y que uno va a compartir,
Para ellos la palabra de Dios la llevan, la tienen en su cartera, en su bolso, y van a hacer mención y van a rezar la noche y con mucha frecuencia, ¿no? Hay una relación personal con la palabra de Dios muy fuerte. Esa palabra de Dios está. De ahí a si se la entiende es otra cosa. Si se la lee literalmente y a partir de ahí cada uno hace su interpretación libre, que es un poco la escuela protestante, ¿no? Bueno, el espíritu que me ayuda a entender que es lo que dice y punto, se terminó. Entonces, se tiene la palabra, se reza con la palabra y a veces lo que he visto es querer conocer la palabra, pero para poder dar respuesta a los protestantes, ¿no? Porque le harán la pregunta con mucha frecuencia, al menos donde estaba en Nairobi y sé que en otros lados, en inglés dice, ¿Are you saved? ¿Estás salvado? La pregunta de los protestantes, ¿no? Para eso, bueno, el Señor es mi Salvador, etcétera, 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 y me salvó tal día, tal hora, en tal evento. Y dice, el Señor me salvó ya cuando murió en la cruz, ¿no? Después, bueno, yo voy creciendo en mi conocimiento de eso, ¿no? Entonces, para ellos, a veces cuando viene un protestante y lo pone en duda, que no sabe de la palabra, entonces a veces quieren saber, quieren estudiar, quieren tenerla para dar una respuesta al otro. Y de allí a que a veces algunos nos preguntaban, bueno, podemos tener un curso, porque tenemos que dar respuesta a los que nos preguntan, ¿no? Como confrontarlos al menos, ¿no? Y no pasar de tontos, o que nos digan que ni siquiera ustedes están salvados, ¿no? Entonces ya, sí, pero hagamos el curso, aprendamos, porque nos sirve a nosotros primero, no solo para dar una respuesta al otro o poder decir que, bueno, yo también tengo mis armas con las que me puedo defender, ¿no? Porque si ustedes saben unos versículos, yo también me voy a aprender algunos, y vamos a ver, ¿no? A ver quién sabe más, ¿no? Entonces, es la relación personal con la palabra de Dios, parece muy importante, muy fuerte, sin duda con ignorancia como todos las tenemos, porque no podemos saber toda la Biblia en todo y entender y comprender, además de que es muy viva y nos sigue descubriendo cosas. Y de allí entonces hay muchos cursos bíblicos, que al menos en los últimos años que yo estuve, se fueron haciendo muchos cursos bíblicos. Primero porque lo pedía la gente. Y de ahí, como decía, uno trata de orientarlos con un buen propósito, y no solo para tener elementos para responder o contrarrestar. Si antes que nada le sirve a usted esta palabra, ¿no? Úsela porque le sirve. Pero interesante porque algunos inclusive iban a los cursos bíblicos de los protestantes. Y había algunos buenos, los protestantes, o sea, como digo, ojalá que se pudiera aprovechar todo eso y arrearnos para el mismo redil, ¿no? Solo que si uno lo hace para después hacer la crítica al otro, entonces ya eso no nos sirve. Pero a veces cuando la Iglesia Católica no supo ofrecer, y ellos en esa sed de conocer, y fueron a buscar otros, que otros ofrecían, lógicamente, con lo bueno y con lo desafiante que tiene eso, ¿no? A partir de ahí, la otra experiencia muy rica, de lo tercero, primero lo personal, después el curso bíblico que se me pone en relación con alguien más, es las pequeñas comunidades de base. Acá hablábamos de las comunidades eclesiales de base, allá se llama Small Christian Communities, pequeñas comunidades cristianas, es el nombre en inglés. Y estas comunidades, entonces, también allí se reúnen, eso no es para la misa, si bien a veces tienen misa cada tanto, cuando la piden por una fiesta, pero se reúnen y hacen una reflexión con la palabra de Dios. Yo imagino ustedes habrán hablado ya de la lección divina, ¿no? La lectura orante de la palabra. Uno la lee, la vuelve a leer, puede tratar de escuchar el origen de ese texto, de dónde viene, para poder entenderlo bien, y no ir directamente a qué me dice a mí, que eso puede ser, pero para no hacerle decir lo que, al menos primero vamos a ver qué quería decir. Después, bueno, cómo lo aplico
a mí, a partir de ahí orara, y después pasa ese momento donde uno descansa un poco en la contemplación, ¿no? Con esa palabra. Deja que esa palabra siga trabajando, ¿no? El tomar conciencia de este proceso, de una lectura, una meditación y reflexión, una oración, donde uno pide perdón porque la palabra me provoca, un poco de humildad, pedir perdón, interceder por alguien, pedir por alguien más, ofrecerme también, lo que sea. Para las comunidades, estas pequeñas comunidades cristianas, normalmente se le agrega un punto más, está la posibilidad de hacerlo, y muchos lo hacen, que es a la actividad. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer a partir de esta palabra? O sea, lleva a la actividad, ¿no? Y ahí hay que el próximo encuentro, que normalmente son encuentros semanales en una casa de familia, o si algunas casas son muy chiquitas, entonces se hace en la capilla o en la iglesia, porque algunos realmente no tienen mucho lugar, otros que lo tienen, entonces se reúnen con los vecinos, gente que esté cerca, conocidos. Entonces todas las semanas están estos encuentros, ¿no? Entonces la gente se propone, bueno, qué tenemos que hacer, y por ahí se evalúa qué se hizo, qué no se pudo hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es muy fuerte. África, como tal, eligió también esto como metodología de evangelización. Pero África es muy grande, todo un continente, y son millones y millones de personas. Entonces no quiere decir que todos lo hayan vivido, pero parte del conjunto, como acá tenemos el CELAM de América Latina, bueno, de las conferencias episcopales de África del Sur y del Este, habían elegido que este sea la prioridad como método de evangelización. Cuando se hacen opciones así, y entonces para que la gente entonces haga parte de las comunidades, para que se junte, que sea la palabra la que los reúne, una vez más, no corre el riesgo de que uno se limite, pero decir, bueno, el que no hace parte de ese grupo, ¿qué pasó? Y ahí es donde a veces tenemos algunos choques con algunos, porque si, bueno, si no está, listo, no puede. Pero, por otro lado, dice, bueno, paciencia, ya le llegará el momento. Entonces, uno iba caminando en ese sentido, ¿no? Sudáfrica, de hecho, tiene un curso de un mes de formación para líderes, servidores de comunidades. Pueden ser ministros de Eucaristía, lectores, ministros de la salud, los agentes del consejo pastoral, todos, y centrados sobre la palabra. Entonces, de hecho, uno va, se tiene que tomar un mes, ir a participar del curso, viene gente de todos lados, y entonces también una cosa muy rica, y es ver cómo la palabra, cómo Jesús está al centro, y Él es el que nos reúne, ¿no? Es que es una cosa muy bonita, y que eso refuerza, como digo, lo que la gente ya tiene interiormente, ese deseo de contacto con Dios, ¿no? Unos años atrás, estando yo en Nairobi en la parroquia, alguien vino en conocimiento de lo que es Alfa, que tengo entendido que ahora también, sé que una vez estaba en San Martín, en la diócesis de San Martín en Buenos Aires, algo de eso ya había, y creo que me han comentado ustedes de que algo también por San Francisco, los encuentros de Alfa, que tienen un origen protestante, si no me equivoco, pero tiene textos, además de que es bueno como tal, o sea, uno lo toma y lo aplica a uno, porque tiene verdad. Pero también tiene una parte adaptada a los católicos, si uno quisiera, ¿no? Y me pareció muy interesante, porque de una manera muy concreta, los jóvenes, por ejemplo, se juntaban, escuchaban por los videos grabados, pero con mucho contenido, o sea, al ser grabado no hay mucha pregunta y respuesta en ese momento, pero se pueden hacer después, y la celebración, siempre hay comida, al menos en aquel momento, no sé cómo la hacen ustedes, pero eso, la palabra nos invita a compartir, y se pasa de un compartir al otro, ¿no? Y bonito. Cuando esas comunidades, la gente que se iba reuniendo, entonces se reúne en torno a la palabra, para el católico sabemos que siempre la misa es la misa, ¿no? Entonces, quieren la misa. Nosotros teníamos
en el mes de mayo, la fiesta de la Consolata es en junio, entonces el mes de mayo se iniciaba la procesión con el cuadro de la Consolata por distintas casas. Todos los días en una casa distinta, a la noche se iba a celebrar la misa con esa familia, con vecinos, etc. Y después, claro, la familia quiere ofrecer algo, entonces era la misa. En la misa, ¿quién habla además? Sobre todo el cura, porque la homilía por ahí pregunta algo, se comparte, pero yo me acuerdo una vez con un padre y dijimos, no, tenemos que hacer algo distinto, porque en la misa, al fin y al cabo, además que ya la tienen, ¿no? Siguen todos los días, los domingos, etcétera, vamos a compartir un poco más la palabra, justamente. Y así que así se hizo, ¿no? En un par de años, en vez de ir a celebrar la misa, ir y traer un texto mariano y compartirlo con la gente. De nuevo es acentuar lo que ellos lo tienen, pero siempre abriendo a lo que la palabra en ese momento concreto puede ir respondiendo, ¿no? Nosotros en la parroquia, y hay dos cosas más. Una, está la cuestión de los que proclaman la palabra, los lectores, además de que, bueno, habrá un ministerio ya reconocido, siempre hemos leído, hemos tenido gente que ha leído, era como algo más oficial. Y eso fue muy interesante, ¿no? No es decir, bueno, a ver, tengo que buscar a alguien para que lea en la misa. Y, vení a leer, vos que tenés voz linda, vení a leer. Con el tiempo, allá mismo dijeron, no es eso. Esto es algo más importante que simplemente buscar a alguien para que lea. Que de hecho a veces pareciera una iglesia grande, que no hay nadie, vamos a buscar a alguien que está por allá afuera, que está en otro grupo, vení, lee, y después te vuelve al grupo, ¿no? O sea, que ni siquiera está en la misa. Hay unas cosas a veces terribles que se hacen, en vez de decir, bueno, acá compartimos en la misa, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Los mismos laicos, con la ayuda de uno de los padres de la comunidad, nosotros normalmente hemos sido entre 2 y 4, ese es 2, mayoría del tiempo 3, 4, por algunos meses. Entonces, un grupo de laicos que preparaba a los que querían ser lectores, o que iban a proclamar la lectura, el salmo, segunda lectura, lo que sea. Y se preparaban con una formación interesante, o sea, a nivel que es la iglesia, los sacramentos, la liturgia, y este ministerio de proclamar la palabra, ¿no? ¿Qué significa un ministerio? Bueno, que su estilo de vida, en la iglesia y afuera, cómo vive lo que va a proclamar afuera. O sea, la palabra, antes que nada, la tengo que interiorizar. Después había una persona encargada que mandaba todas las semanas, se lo bajaba tenía sus fuentes de internet, o de profesores, ¿okay? Entonces mandaba todo el texto, los textos bíblicos que se iban a leer, al menos del Evangelio, si le pareció oportuno de otro texto, algo de historia, de dónde viene ese texto, qué quiere decir, cuál es el énfasis que habría que poner, o sea, en qué contexto se da. Entonces, esta era la formación justamente semanal para estos lectores. Entonces, todas las semanas se juntaban, alguien organizaba la lista de turnos. Bueno, esta semana a la misa de 7 de la mañana va a leer esta persona, a la 1:15 de esta persona, a las 5:30 de esta persona, domingo, sábado y domingo en estas distintas misas, tal, todas las listas. Yo por un mes más o menos lo tenía organizado, al menos 1 o 2 meses, esas listas. Pero venían todos al encuentro, se evaluaba cómo había sido la proclamación anterior, del sábado, domingo anterior sobre todo, se preparaban para la proclamación del fin de semana siguiente. Entonces, el encuentro de todos los jueves. Y bastante fieles, ¿no? No siempre teníamos el 100%, pero bastante fieles. Y tomar conciencia de que es un ministerio, de que tengo que prepararme, de que no voy a improvisar. Entonces, por ahí a veces hay nombres, o dónde le pongo el énfasis, cuidado que lo haga bien, etcétera, etcétera, ¿no? Además de que después tenían sus retiros cada tanto, tenían sus celebraciones, o algún cumpleaños o otras cosas entre ellos. No era un grupo más, ¿no?, dentro de la iglesia. Después estaban los que preparaban la hojita, ¿no? La hojita del domingo. Acá tengo la San Pablo que tenía hojitas, allá no existía nada de eso, así que en la parroquia todas las semanas preparar la hojita, los avisos parroquiales, las lecturas,
etcétera, informaciones, etcétera, ¿no? Es otro trabajo también para que los citas se la puedan llevar y puedan ellos meditarla, las citas bíblicas de la semana, etcétera, ¿no? Y lo último en esto, que me parece muy interesante, es la relación profesional con la palabra de Dios. Relación profesional. Ya existía, en un momento a nosotros nos han invitado, ahí en Nairobi, al, se llama en inglés, Kenyan Christian Professionals Forum, el foro de los profesionales cristianos del Kenia. Profesionales. Eso por un lado. Entonces, a veces cuando está en cuestión de elecciones, preparar la gente, tomar conciencia, temas de medicina, de vida, el derecho a la vida, etcétera, etcétera. Tantas cosas. Y nosotros, bueno, como estas comunidades de base, a veces algunos dicen que es más para las mujeres o para el hombre, por ahí se mete, no se mete, todo esto. De hecho, dijimos, vamos a organizar grupos según el tipo de profesión que ejerzan, ¿no? El ámbito de la medicina, el ámbito de ingeniería, de la construcción, de amas de casa, de campesinos, de lo que sea. Y así hicimos como unos 15 grupos. Entonces, que la gente se anotara, se iban a reunir. De hecho, a todos hemos buscando en la Biblia, una oración que tenga que ver con eso. Como Jesús le dice a Pedro, ¿sos pescador? Vas a ser pescador de hombres. ¿Vos sos arquitecto? Hay que construir el reino también entre nosotros. Un reino también de justicia, de servicio, etcétera, etcétera. Sos médico y bueno, recordate que sos un instrumento en las manos de Dios que también cura y sana. Defender la vida, etcétera. O sea, cada uno de su profesión, poder retomar la palabra, ayudarse entre ellos y que esa palabra pueda ir dando claridad a algunas opciones cristianas, ¿no? Y eso es interesante. Es muy exigente porque uno tiene que acompañarse, que son cosas nuevas y bueno, como sabemos, a veces quien está tiene más tiempo, el otro menos, pero yo creo que es una propuesta muy bonita, ¿no? Llegando a descubrir, no porque lo habíamos hecho nosotros, sino eso, porque tampoco uno inventa la rueda, como si este foro, de hecho, ya algo había, pero no es que nos surgió a nosotros, no es que, bueno, ¿cómo lo aplicamos, no? O decir, una factura de una empresa que vendía objetos de iluminación, etc. Entonces tenía abajo una cita bíblica, yo no me acuerdo ahora cuál era la cita, pero es como profesional puede hacer su aporte también, porque a lo mejor nadie lo lee, o por ahí lo lee. Eso es interesante, ¿no? Si yo soy cristiano, ¿por qué tengo que disociarla en la vida, no? Y el África tiene mucho de eso, de asociar la vida, lo espiritual y lo físico, lo humano, están muy asociados, cosas que para nosotros a veces no están así. En la cultura occidental separamos y el domingo a la misa y los otros días al negocio, o a lo que sea, ¿no? No por eso son perfectos ellos y nosotros un desastre, pero es un aporte, me parece muy bonito y muy interesante a todo esto. ¿Estamos? Esto por el África. Yo creo que con el África está por ahí, me parece. Padre, general. Sí. Le hago una consultante que pase a otro continente para todos aquellos que no tenemos conocimiento acerca de la cultura africana y cómo se vive la fe. ¿Usted nos podría explicar más o menos las misas? ¿Cuántas misas hay en la semana? ¿Qué cantidad de asistentes tienen? Como para terminar de darnos una idea de todo esto que usted nos está manifestando, si estamos hablando de comunidades pequeñas o grandes. Buena pregunta. De nuevo puedo decir desde mi experiencia, porque eso no significa que sea en todos lados, yo donde estaba, que estaba en una iglesia hacia las afueras de Nairobi, pero al mismo tiempo de la Consolata, era un santuario de la Consolata, nosotros teníamos en esa misa de las 7 de la mañana y tenemos tranquilamente unas 400 personas más o menos por misa a las 7 de la mañana. Agentes profesionales que decían, por ejemplo, me acuerdo caso muy patente, dice, no venía de la nuestra, él venía solo los domingos, pero como el trabajo que tenía en la otra parte de la ciudad, pasaba y iba a la catedral, a la misa, y dice, yo voy todos los días, y si algún día no puedo ir a misa, ese día no tomo ninguna decisión importante en mi trabajo.
sobre todo si compete a otros. Y si tengo una reunión, me hago el propósito de sí o sí tener que pasar por la misa antes, que el Señor me tiene que ayudar a iluminar. Este es el concepto, ¿no? Muy profundo en ellos, ¿no? Entonces nosotros esas misas, las 400 personas, ellos mismos nos han pedido a la 1:15 porque dejan trabajar un grupo de gente significativo a la 1, vuelven a las 2, entonces dijeron, venimos a la 1:15 a la misa, 2:45 termina, media hora, y volvemos a nuestro trabajo. Un sándwich, alguna cosa que se preparan, que compran por el camino, unas papas fritas y chao, ¿no? Y esa misa también con mucha gente, 250, 300 personas seguramente. La de la tarde ya menos, a las 5:30, por ahí teníamos a 50, 100 con mucha suerte. Suerte en el sentido algo muy especial, porque la gente ya se va para casa. Entonces, en cambio, sábado teníamos a la mañana a las 7, a las 9, un poquito más de gente. A las 7 muy poca, podía haber unas 30 personas. Es sábado, la gente ya no trabaja, qué sé yo. A las 9 a lo mejor se llegaba a unas 100 más o menos. A la tarde ya es misa festiva, o sea, prefestiva del domingo, pero que también no era gran, que a veces si eran 100, tal vez mucho, ¿no? Pero sí después se hacía la procesión, el rosario con la gente y ahí se quedaban, pero el día mariano, etc. Los domingos, en cambio, ahí eran las multitudes, o sea, tengo misa a las 7 de la mañana, a las 9, a las 10:30, a las 12, 2:30 en realidad, y otra en una villa más alejada. En la villa había unas 300 personas por lo menos en la misa allí, y nosotros la capacidad era para 800 personas sentadas, que cuando se juntan un poco más llegaba a las 1000 dentro de la iglesia, y en los últimos meses, que estaba ya al menos un año, además se tenían que poner otras sillas afuera, pantallas afuera, y que llegó, o sea, vamos a las 1200 personas prácticamente, al menos en 2 de las misas del domingo, las otras en 800, entonces se va equilibrando. Nosotros teníamos más o menos 4.000, 4.500 por lo menos personas por domingo que venían involucradas, porque como digo, no solo las misas, para muchos de ellos pues la catequesis, esta comunidad de base, la de profesionales, el coro, lectores, etcétera, 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 ¿no? Ahora, si no estoy en otras misiones, a veces tiene que ir más lejos y ahora un poco menos, 150 personas, porque también las que viven es menos gente. O sea, cada realidad es un poco eso, ¿no? ¿Estamos? Algo para concluir, que me estaba olvidando del África, es la parte del ecumenismo. Si nosotros hablamos de ser reunidos por la palabra de Dios, sin duda el ecumenismo es fundamental, porque es lo que nos une, es la palabra de Dios. No serán los sacramentos, porque no todos compartimos los 7 sacramentos, algunos sí, otros no. Y así hemos trabajado mucho con el ecumenismo. Y fue muy bonito, porque desde ahí se puede compartir mucho. Entonces, reuniones mensuales con gentes de otras denominaciones cristianas, o durante la semana ecuménica, que nosotros acá tenemos después de Pentecostés por el tiempo, porque en enero no hay actividades pastorales, ¿no? Pero en gran parte del mundo es del 18 al 25 de enero, por la conversión de San Pablo. Pero bueno, muchas actividades justamente que nos van acompañando en ese sentido, ¿no? Entonces a veces, bueno, uno iba a otra iglesia, o ellos venían y uno le invitaba a que vengan y compartan también la homilía, que nos den ellos su reflexión, que la palabra también la utilizan muy bien, sentarse juntos, compartir, el tener por lo menos 2 celebraciones anuales en Nairobi con toda la gente de distintas parroquias, al menos de los que hacemos parte en ese movimiento, en ese grupo. Yo creo que ojalá que podamos todos meternos en esto del ecumenismo. Bien, vamos a pasar un poquito más rápido a lo que es Europa. También porque mi experiencia fue más breve, ¿no? Sin duda, cuando dice uno, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios, no? Sabemos que ha sido traducida allá, que la hemos recibido, etcétera, etcétera. Pero me hace pensar el hecho que el Papa Francisco haya tenido que establecer el domingo de la palabra de Dios,
Sí, porque la palabra de Dios no es que era muy... Fue en África eso no hace falta, según me parece, tal vez para nosotros acá sí, en Europa más, ¿no? Entonces, creo que es interesante, ¿no? Lo que más me ha tocado a mí de Europa, a veces uno habla, dice, ¿hay sed de Dios? Y yo digo, sí, hay iglesias medias vacías, hay iglesias más o menos, iglesias con personas mayores, y hay otras que los padres que están a cargo tratan de hacerlo mejor, y hay algunas que son movidas, toda la catequesis, etcétera. O sea que hay un poquito de todo, ¿no? Lo que he visto, por ejemplo, que cuando alguna comunidad hace algún tipo de lección divina o compartir la palabra, inclusive jóvenes van. O sea, había una iglesia donde tenían una vez al mes una charla, juntaban palabra y vida, palabra y fe, o vida y fe. Entonces los temas cotidianos, qué sé yo, y alguien que da una reflexión y la palabra que nos dice de esto. Entonces ahí van, porque no es lo tradicional, que la misa, que y ahí el cura habla y nadie más habla, todo, y silencio y se terminó. Y escuché un par de experiencias de gente que, por ejemplo, en el norte de Italia y en Francia, escuché que había eso, en algún lugar, o sea, tampoco generalizado, pero dice, bueno, hay de todas las misas de domingo, las 2 o 3 que había, hay una misa en donde esa misa tiene el horario cuando se inicia, pero no cuando termina. Pero la gente sabe, nadie va a venir a quejarse que es larga. Y no es larga porque el sacerdote habla y habla, es larga porque se dan esos grupos para compartir. Entonces la gente puede charlar y puede reflexionar sobre la palabra. Y yo no sé si ponen en común o no, ¿okay? Pero es eso lo que la hace la larga. Se sienten partícipes y tienen la posibilidad de reflexionar sobre la palabra, ¿no? Y eso fue muy interesante, ¿no? Hay misas con otras dinámicas, las posibilidades de hacer misas a las afueras, en campings y lugares fuera de la estructura de la iglesia, como para cambiar, ¿no? Y no quedarnos en la rutina de todos los días. Pero como decía, esto de las misas sin horario, con misas donde la gente puede compartir, misas donde también se juntan con otras iglesias, me pareció algo muy interesante que estaban intentando, ¿no? Pero como decía antes, eso puede, además de hacer intentos, puede complicar la vida del cura, ¿no? Si es que el cura está en sus cosas, o tiene otras cosas que hacer, entonces no le damos tiempo, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Pero creo que hay que pensar esas cosas. No es para sacar la misa, al contrario, darle un valor en donde después veo que necesito para vivir el sacramento, sostenida por los sacramentos, pero convocados por la palabra. Vuelvo a aquella oración inicial, ¿no? Así que esto es lo que he visto en Europa, ¿no? Y decía en un momento de esta persona que me decía, creo que la gente y los jóvenes están buscando espiritualidad, ¿no? Creo que es algo muy bonito. Y así lo sentía yo, que cuando uno daba tiempo con la gente, adultos o no, querían escuchar algo. Y sobre todo, ¿qué hace? La palabra nos abre. Y creo que es un tema importante para nosotros como iglesia, el ser abiertos, ¿no? El ser abiertos, abiertos de mente, abiertos de corazón, puertas abiertas. Sabemos que los robos y qué sé yo, hay mucho temor, que si abrimos, no abrimos, pero que encuentre a alguien que está ahí. Yo creo que ahí es donde muchas personas justamente pueden también ofrecerse con algún servicio, alternándose y qué sé yo, para el que llega, ¿no? En algún momento y pide algo, ¿no? Así que esto a nivel general de Europa, por lo poco que he visto, que he vivido y que he escuchado directamente, ¿no? de personas. Siendo a Asia, ¿hacia dónde vamos? Asia, ¿hacia dónde? La experiencia más breve todavía, pero recordando una vez más que estamos entonces en el continente donde nacen las 3 religiones monoteístas, ¿no? Y bueno, son 3 palabras importantes. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán. Y es bonito, ojalá que podamos
Primero, profundizar nuestra palabra. Ojalá que uno pueda a veces hacer un viaje a Tierra Santa, no solo a Roma, al Vaticano, sino también allá para empalparse con la cultura, no solo porque si es acá o son 200 metros más allá, más o menos, pero tocar un poco de esa cultura, ¿no? Pero después también el contacto con estas otras religiones, ¿no? Cuando uno busca la regla de oro, ¿cuál es la regla de oro de las religiones? A ver si algunos me las dicen, de los que están. La regla de oro del cristianismo, o del budismo, o de los hebreos, y musulmanes. Maricel, no te escucho, a ver, activen si están diciendo algo. En el Antiguo Testamento decía, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a vos. Eso tenemos en el Antiguo Testamento. Jesús la hace más positiva esta regla de oro. ¿Y qué dice? Hagan a los demás lo que quisieran que le hagan a ustedes. Y si ustedes buscan, pueden ir tranquilamente, busquen por internet regla de oro de distintas religiones, y les van a aparecer al menos 14, si no me equivoco, religiones que tienen esta regla de oro. ¿Ves la palabra? ¿Cómo nos une? Y esto es bonito porque muchas de esas religiones tienen su origen en Asia. Y por eso que Asia tiene mucha espiritualidad, ¿no? Después hay filosofía de vida, hay otros, a lo mejor que un budismo, una concentración mental, pero son caminos, de todos modos, que se van haciendo, ¿no? Entonces yo creo que el Asia aporta todo eso, ¿no? Para nosotros que estamos en Mongolia, en todos lados, ¿no? Pero por ahí aparecen algunas imágenes de Mongolia entregando por el consulato y una Biblia, porque es eso. Pero estando en Italia el año pasado, bueno, estamos terminando, así que sí, del año pasado hasta febrero de este año, una niñita de 4 años que tenía que ir al hospital, un tumor en la cabeza, así que la hemos alojado, qué sé yo. Vamos al Vaticano como a la iglesia, a San Pedro, a la basílica, y la niña se pone a rezar así. Y de lengua nosotros no había ninguna comunicación con ella, pero ella está rezando. Y con Google, pues que a la mamá mostrándole la imagen de la piedad, la cultura, la escultura esa, y después la mamá me escribe, está rezando para que pueda volver a casa lo más pronto posible. Pues está rezando, me pone en italiano. O sea que la palabra, no sé qué palabra puso, pero en la traducción está rezando. ¿Ves qué bonito? Esto digo yo, esta inculturación, ¿ves? Nosotros nos vamos a plantar allá a esta gente que no son ni cristianos, porque los acogimos, pero no son católicos y cristianos, pero hay algo en el corazón. Y esto es lo más grande que tenemos que descubrir en todo. Mira, cada vez que salía con ella, aprendía algo. Una vez vamos a ir de un padre, el padre tiene como 3 bomboncitos, caramelo de chocolate, que se yo, en su pieza. Entonces le da a ella el potecito con los... Había 3 y agarra los 3. Y entonces agarra uno para ella, otro dice para la mamá, dice el nombre de la mamá, y otro me lo da a mí. Esta no leyó el Evangelio de Jesús, ¿no? Pero ve cómo las semillas del verbo están presentes. Que tengo que imponer, sino yo con mucho cuidado y de descubrir lo que ya tienen. Y esto es lo más desafiante de la palabra, que el que no viene a misa, ¿no? El que no viene a misa también está escuchando la palabra y actúa según esa palabra. Y eso es lo más bonito, por eso el Asia es el lugar algún día ir, tal vez, no sé si a trabajar o a conocer o escuchar más, porque creo que tiene un tesoro eso. Entonces estamos, sí, evangelizando. En Corea hay mucho diálogo interreligioso, justamente por el budismo, shintoísmo, cristianismo, etc. Y en, ¿cómo se llama? En Taiwán, con caminos de paz. Muchos jóvenes y haciendo caminos de paz, etc. Es evangelización y promoción humana. Como la palabra es celebrada en la iglesia, que se les ha confiado a los nuestros, ahí los sacerdotes son trabajadores del gobierno, tienen que cumplir horarios, etcétera, etcétera. Pero el régimen hacen parte de la República Popular China. Entonces, con mucho cuidado, pero después se organizan actividades con los jóvenes y mensajeros de paz
también en lo que hacen, ¿no? Y eso es muy, muy bonito, ¿no? Me hace acordar en una experiencia, y concluyo con esto, casi, me tengo que ir para una misa, de la Amazonia. En la Amazonia nuestros padres me decían que los aborígenes, estuvo el sínodo amazónico, ¿no? Muy bonito también. Dice que uno de los aborígenes le decían, como siendo ustedes, hay cristianos, ¿no? Tienen que agarrar un libro, los libros de oración. Entonces uno lee y le habla a Dios, lee y le habla a Dios. ¿Cómo no pueden hablarle desde acá del corazón a Dios? Que tienen que leer a ver qué decirle. Es muy interesante, ¿no? De nuevo, tiene que ser vida, esta palabra es vida. Y así se la fue construyendo, ¿no? Y en la conclusión, entonces, algo que me ha pasado acá, estando en Jujuy en estos tiempitos, creo que la palabra es para vivirla, ¿no? Pero dejar que esa palabra hable en nosotros. Me pasó no hace mucho tiempo atrás, eran unas 3 semanas atrás, que me llaman de que en una de las capillas iban a traer el cuerpo de un difunto, un joven que había muerto. Y cuando llego allá, después que sí que lo crean que no lo traían, pero bueno, como murió de una enfermedad, él era de Bolivia, había ingresado por el norte, y terminó acá en Jujuy curándolo, pero un cáncer de piel y todo, había deformado la cara terriblemente. Pero después digo, ¿cómo me enfrento a la familia? Y uno qué dice, qué no dice, todas esas preguntas que uno se hace. De nuevo otra sorpresa, entre tanto, que este muchacho no tenía ningún familiar, porque había entrado buscando trabajo en el norte, alguien que lo empleó allá vio que estaba enfermo, lo manda a su hermano aquí a Jujuy, pero no eran familiares. Y los de acá lo acogen, lo hacen tratar, logran llevarlo a Buenos Aires 2 veces para tratamiento, después con la pandemia no llegaron medicinas, se volvió a empeorar la situación hasta que pasó lo que pasó. Y digo, el buen samaritano. Dice, ¿qué es la lectura si no es ponerlo en la vida, no? Que para mí fue una palabra viva, me arrodillaba frente al hecho. Entrar en puntas de pie en el otro. Si va a misa, no va a misa, inclusive es muy delicado juzgar a alguien porque va o porque no va. Que me viva esa caridad, pues la palabra me mueve a vivir la caridad, ¿no? Para mí, en este contexto fue lo más claro también del buen samaritano, cómo lo vivían. Al punto que, y era así para concluir, cómo Dios va atando las cosas, que este muchacho de apellido era Flores. La familia que lo recibe de acá, Flores. Y no se conocían. No tendrán algo que ver. Oh, Dios fue armando la cosa. Que cuando en la pandemia nadie podía entrar ni ir a visitarlo, la hija de esta familia, que lo cuidaba mucho este muchacho, 19 años tenía, le dijo, pero andá y decís que sos el tío, si vos también sos Flores. Sé cómo Dios va armando y arreglando las cosas si uno deja que la palabra actúe y ya no. Así que bueno, hasta ahí llegué por ahora. Los he cansado un poco, pero paciencia. Bueno, padre, le agradecemos muchísimo. La verdad que ha prestado su servicio en diferentes lugares del mundo. Esto le da una riqueza cultural y de conocimiento de muchas situaciones y que nosotros no tenemos, pero que al mismo tiempo nos motivan y seguramente nos van a ayudar a ver las cosas de otra manera y a prestar de una mejor manera también el servicio que cada uno presta en sus diferentes comunidades. Y descuento que va a ser también de mucha utilidad para todos los que puedan verla, ¿no? A esta charla. Así que le agradecemos muchísimo. Y bueno, lo despedimos invitándolo a que, si el próximo año lo permite, no sé dónde estará usted, pero bueno, podamos tener un nuevo encuentro. Vamos a ver si será en Venezuela, donde supuestamente tendría que ir, o donde Dios mande, vamos a ver. Bien. Que gracias a ustedes, sí, sigan con ese trabajo. Por haber dado parte del tiempo de hoy. Que Dios los bendiga. No tuve mucho tiempo para preguntas, pero si uno quiere tirar preguntas y después yo las puedo contestar o compartir, no es tanta teoría, son visiones de la práctica de un Dios para mí que está muy presente en todos los pueblos,
sin excepción, en todas las clases sociales, toda la gente. Al que hace bien, dándole fuerza, al que por ahí no hace tanto bien, confrontando y animando, y no tiene que escucharlo y dejarse guiar con mucha confianza. Muchísimas gracias, padre. Gracias, que ande bien. Gracias. Saludos para todos. Gracias. Adelante.